Hola, yo soy Pau Galindo, esta es otra reseña de un libro, una historia. Bienvenidos a una reseña más. Esta es la quinta de la séptima temporada y después de checar la lista de todos los libros que tenía como pendientes por reseñar o que yo había prometido reseñar, la verdad es que escogí un libro de esos que te confortan, de esos libros que son muy sencillos y que no te hacen sobrepensar y que te alegran como el corazón. Porque pues la verdad es que dentro de los únicos updates que les puedo dar, aparte de que ya me encuentro técnicamente de vacaciones de temporada escolar, vacaciones decembrinas, es que ha habido una serie de eventos desafortunados que la verdad han sido muy complicados, han sido muy difíciles, he tenido días muy feos y ni siquiera he leído, ni siquiera he podido avanzar con mis lecturas, no traigo concentración, no traigo tiempo, no sé, es algo muy complicado, lo cual obviamente me desanima mucho porque es algo que disfruto muchísimo. Yo creo que ustedes me entenderán si hay algo que aman con locura y pasión y cuando ni eso tienes ganas de realizar, como que sabes que emocionalmente no te encuentras bien. Razón por la cual no quería dejar de subir video. Ahorita estoy intentando hacerlo cada 2 semanas. Y en este sentido me puse a ver la lista y dije, necesito algo como amigable, algo como bonito. Y así fue que dentro de los libros que tenía en la lista, que tengo pensados para esta y para la siguiente temporada, escogí el libro del que vamos a hablar el día de hoy, que fue un libro que leí en el 2016 según mi récord de Goodreads y que la verdad es que es como literatura para adolescentes, pero está como un poquito más allá, no es tan simple, no es tan cliché y a mí la primicia me gusta bastante, espero contagiárselos y si ustedes están buscando una lectura súper sencilla para ustedes o algo que ustedes quieran recomendar en este sentido, para sus hijos, sobrinos, primos, alumnos y que no sabes exactamente cómo qué regalarles, pero quieres que se enganchen con la lectura, pero a lo mejor no les quieres regalar una saga, como yo siempre les recomiendo Harry Potter, pero quieres como algo por el estilo. Bueno, esta es una de esas opciones. Y estoy hablando de otro de los libros de Rainbow Rowell. Aquí en el canal ya hay una reseña de 2 libros en una misma reseña, que son Fangirl y Carry On. Y los invito a que vayan a verla si no han visto ese video. La verdad es que me gustó el video, aunque el audio luego de repente está como chistosón, pero bueno, yo los invito a que lo vayan a ver. Y en esta ocasión les traigo el segundo libro que publicó, que se llama Eleanor and Park. Rainbow Rowell nace en Nebraska, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1973. Estudió en la Universidad de Nebraska-Lincoln y se inició en el camino de la literatura escribiendo para periódico universitario. Su primer trabajo fue como columnista y redactora de anuncios en el periódico Omaha World Herald, y al dejar este trabajo ingresó en una agencia de publicidad en donde empezó a escribir su primer novela. A partir de la publicación de su primer libro en 2011, se convirtió en una escritora de tiempo completo de novelas contemporáneas para jóvenes. A la fecha, ha escrito y publicado 7 novelas y además ha colaborado en otras publicaciones con pequeñas historias. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y varios de ellos han estado en la lista bestseller de The New York Times y han sido nominados a los Goodreads Choice Awards e igualmente elegidos como mejor libro del mes en Amazon. En este episodio platicaremos de su segunda novela publicada en 2012, elegida por The New York Times entre las mejores obras de ficción juvenil del año 2013, elegida por Amazon como uno de los 10 mejores libros del mismo año y en Goodreads como la mejor novela de ficción para jóvenes del año. Esta obra se titula Eleanor and Park. Inteligentes como para entender que el primer amor jamás es para toda la vida, pero bastante valientes y desesperados como para intentarlo. Eleanor es la nueva chica en la ciudad y nunca se ha sentido más sola. Con ropa que no combina, alocado cabello rojo y caótica vida familiar, no podría resaltar más incluso si lo intentara. Entonces, se sienta en el autobús al lado de Park, silencioso, cuidadoso y a los ojos de Eleanor absolutamente genial. Park ha descubierto que pasar bajo el radar es la mejor forma de salir adelante. Lentamente, de manera constante, a través de conversaciones nocturnas y una pila de cassettes mezclados cada vez más grande, Eleanor y Park se enamoran. Se enamoran de la forma en la que te enamoras la primera vez cuando tienes 16 y tienes nada y todo que perder. El libro del que vamos a platicar el día de hoy es este, yo lo tengo en físico. De hecho, creo que tengo casi todos los libros, los base de Rainbow Rowell. Ya les había comentado que me falta uno.
porque se me hacen unas ediciones muy bonitas. La verdad es que son muy atractivas a la vista la forma en la que están editadas. Me gustan mucho sus portadas, me gusta mucho que a pesar de que son libros de considerable tamaño, son muy fáciles de leer, y por aquí lo tengo. Y de hecho ayer que estaba haciendo como el resumen de la reseña, estaba viendo qué era lo que yo había marcado con las post-its, qué frasecitas, estaba intentando recordar, porque leí el libro hace más de 5, 6, 7 años, entonces estaba intentando acordarme de todos los detalles, porque me acuerdo como del general, o sea, se los puedo platicar, pero quería darles un poquito más. Este libro se publicó en el año 2012, casi para el 2013, y como escucharon en el resumen de la autora del libro, etcétera, es un libro que fue muy premiado o muy reconocido en el año siguiente, que fue en el año 2013. Tiene 424 páginas, está editado para México por Alfaguara Juvenil. El género sería ficción juvenil o novela rosa, que ya les había platicado más o menos de qué se trata, que son libros como con estos finales felices, aunque este sí es el caso, pero no, dependiendo de cómo se mire. Ahorita les voy a platicar, evidentemente no les voy a dar spoilers del final, pero les voy a platicar toda la línea de la historia. El precio, yo lo encontré en internet ahorita en 369 pesos mexicanos, poquito menos de $20. En casi todas las plataformas está igual, a salvo que lo compren como de segundo uso. Y en formato digital o en Kindle está en 149 pesos mexicanos. Igualmente ustedes pueden buscar el audiolibro, se encuentra en Audible, en Storytel, lo encontré en otras plataformas y también en YouTube, aunque pues no chequé la calidad. Pero lo pueden encontrar de muchas formas y se pueden acercar a él de la forma en la que les sea más cómodo ir obteniendo sus lecturas. En Goodreads tiene una calificación de 3.97, yo le puse 4 y lo recomendaría para unos 13 o 14 años en adelante. Creo que cualquier persona lo puede disfrutar, yo lo leí a mis 20 y tantos y la verdad es que lo disfruté mucho porque me pareció, sí, una historia quizás predecible o de amor, pero con un final de cierta manera atípico y me pareció como muy realista, y es algo que les voy a ir platicando conforme los detalles, en el sentido de que a veces ustedes ven como algo de literatura o les es una ficción de que ya sabes que es novela romántica, desde que la empiezas a leer dices, ay, por favor, y viene como el súper cliché y el chico súper guapo o la chica súper popular o el que todos desean en la escuela pero que voltea a ver a la chica que nadie pela o a la nueva o ese tipo de cosas, y la verdad todos esos clichés que incluso a veces los diálogos dices, por favor, mija, o sea, la forma en la que se expresan los personajes es cero típica con alguien que sería de su edad o como tú lo estarías escuchando o leyendo. Y en este caso me pasó todo lo contrario. La verdad es que es una historia que, como lo dicen por ahí las reseñas, de dos outsiders, digamos que una historia en la que dos personas que no encajan al 100% en el mundo, en el momento en el que les tocó vivir, se relacionan por azares del destino y ninguno de los dos sería como el típico protagonista de cualquier otro tipo de novela. En este caso, Eleanor y Park son muy peculiares a su manera y la forma en la que los diálogos se van llevando se sienten muy normales. Lo sientes como si te lo estuviera realmente platicando un adolescente y dependiendo, bueno, también del año y de toda la época en la que se desarrolla, pero no se siente falso, no se siente tan cliché. Y a mí personalmente la razón por la que le di 4 estrellas es porque me gustó el final, porque me pareció realista. No es un final de descontento, no es un final triste, dependiendo de que la lupa con la que lo vayan a mirar, pero no es el típico final que estás esperando cuando la historia termina. Para preparar esta reseña, lo que hice fue acordarme, yo me acordaba como en general, así, pues es que es historia de 2 chavitos tal. Vi por ahí una reseña, me acordé de algunos detalles, hojeé mi libro, hojeé las post-its y vi como momentos y dije, ya me acordé del final, ya me acordé por qué me emocionó ponerle 4 estrellas. En ese momento me pareció, digamos que acertado la forma en la que terminó. Y por ahí viene una frase que ahorita les voy a leer que tiene que ver con ese primer amor, ¿no? Que tú sabes, o todo el mundo está consciente que ese primer amor no es para siempre, pero de todas maneras todos pasamos de alguna manera por ahí y es de valientes que intentarlo y pues dejarte llevar, ¿no? Porque sabes que el primer amor va a ser así, va a ser bonito, va a ser intenso, pero pues es el primer amor. Es muy poco probable que ese amor trascienda. Entonces eso es algo de lo que deja por aquí Eleanor Park y que me gustó mucho la conclusión o la resolución que tuvo. El día de hoy, como un paréntesis, vamos a trabajar con la confiable hoja porque olvidé mi Kindle en otro lado.
Y la verdad es que no pensaba grabar, andaba muy cansada de toda la semana previa al fin de cursos, de como les comento, tenía muchos problemas personales, laborales, etcétera, y no estaba como en humor, pero la verdad es que es algo que, como ya les he platicado, me motiva mucho, o me gusta, o me llena, y no quería dejar de hacerlo. Entonces dije, no importa, me voy a poner a checar el libro, etcétera. Ya cuando lo vi, de hecho, ya cuando estaba acabando esto, porque lo hago en la computadora, lo iba a mandar a la Kindle y yo, en la Kindle, y dije, no, pues está, ya dije, no, ya, lo imprimo, aquí están las hojas, y pues sale, porque sale, de hecho, como les digo, no he leído, entonces por lo tanto no estaba muy consciente de dónde estaba mi Kindle, y fue muy improvisado el momento en el que decidí, sí. Normalmente los fines de semana, o cuando tengo chance en un fin de semana, si no voy a leer, lo que hago es dedicarme todo el día a ver una serie, a maratonearla, o todo el día a ver una película, etcétera, o bueno, varias películas. Y en esta ocasión, como ya había maratoneado varias series, entre ellas Wednesday y Dahmer y no me acuerdo cuál otra, estuve como viendo algunas que traía rezagadas en fines pasados de que un día le dedicaba, este día no tenía que ver. Lo único que hice fue ver la película de la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, la cual me gustó mucho. No me gusta que canten. Aquí como un disclaimer, a mí las películas donde cantan, no sé, no puedo. Pero dejando eso de lado, la película se me hizo muy bonita, se la recomiendo. Y dije, no, me voy a poner a hacer algo como para grabar y que no sé qué. Entonces ya apagué la tele, me aplasté en la computadora, me puse a checar la reseña, me tardé un par de horas, dije sí, mañana lo grabo y pues aquí estamos grabando. Y fue cuando me di cuenta que no tenía la Kindle. Entonces, cerrado el paréntesis, cerrado las recomendaciones de cosas random, ahora sí regresamos a la línea de la historia del libro que nos trae aquí el día de hoy, que es Eleanor Park, y les voy platicando algunos detalles. Y si ustedes escuchan ruido, ya saben que Sabrina, pongo la cámara y puede estar súper quieta así aplastada en algún lugar, y cuando la prendo se pone a correr, algo que no sé qué le pasa. Y aparte han dado inquieta, extraño. Siento que yo le paso mi estrés, yo le contagio como todos los problemas que traigo, la pobre la traigo muy tensa, y de ratito ustedes van a ver a Sabrina acá, pero aquí anda, o sea, Sabrina, ¿qué andas haciendo? Ignorar. Pero bueno, les voy a platicar la línea de la historia. Esta novela se desarrolla sobre un año escolar en los años 80, en 1986, en Omaha, Nebraska. Y conoceremos la historia de dos adolescentes que aproximadamente tienen 16 años. Este dato no estoy tan segura, pero como que me acuerdo que los dos tenían 16 años por todo lo que pasa ahí, cómo se desarrolla y demás. Esa es la edad de los chicos. Nuestros protagonistas van alternando las narraciones dentro de sus capítulos. Empezamos y terminamos con un capítulo narrado por Park, pero se va alternando con pedazos de capítulos que nos va narrando Eleanor. Pero digamos que la mayor parte de la historia o la mayor parte de todo este contexto lo vamos a tener de parte de él. Vamos a saber que Park Sheridan es un chico de descendencia asiática. Su papá es un veterano de la guerra que conoció a su mujer en Corea y por esa razón él tiene como estos rasgos asiáticos. Sus papás son como un matrimonio típico, o sea, papá, mamá, y tiene un hermanito pequeño que se llama Josh, y serían como una familia normal, clase mediana, pero con unos papás que se quieren mucho. De hecho, por ahí tenemos la referencia que Park nos cuenta que él ve a sus papás el matrimonio y sus papás como, qué bonito matrimonio tienen, qué bonita pareja. Y esto va a ser un contexto porque va en contraposición con la situación que vive Eleanor. Pero bueno, de eso platicamos ahorita. Dentro de las cosas randoms que podemos saber de características de Park, aparte de su descendencia asiática y sus rasgos físicos, es que él normalmente, años 80, 86, él se viste normalmente de colores oscuros. Él cuenta que normalmente le gusta andar como de color negro o de ropa así como que nada llamativa, que practica artes marciales y que le gusta muchísimo leer historietas y escuchar música. Serían como sus hobbies. Y esa sería digamos que la descripción que tenemos de este personaje masculino. Por otro lado tenemos a nuestra protagonista femenina que se llama Eleanor Douglas. Ella es, por lo que nos cuenta la historia, una chica pelirroja de un físico, digamos que atípico para lo que sería la belleza convencional. Es una chica que la describe como no muy bonita y que no es como delgadita o menudita, sino que es más bien como llenita, como pasada de peso, y sería la típica chica que ni la voltearían a ver los chavos de la escuela. Además de que tiene la peculiaridad de que tiene el cabello como chino y pelirrojo, entonces tiene como el cabello así súper abundante. Y por la forma, o más bien el estilo, el que ella utiliza para vestirse es con combinaciones como muy extrañas y ropa como estrafalaria, como capas de ropa y demás. Una, por la cuestión de su físico, y dos, por su situación económica. La verdad es que ella viene de una situación económica muy precaria. Ella vive con su mamá, con su padrastro Richard y con, me parece que 3 o 4 hermanitos.
que son Ben, Mouse y Macy. Yo me acordaba como que eran 4, pero luego al estar viendo en la reseña vi que eran 3. Entonces tengo como ese dato perdido, pero bueno, tienen más de 3 hermanos. Y todos viven en una casa muy pequeñita y por lo que nos cuentan, ella comparte habitación con ellos. Entonces duerme así como que pues, todos hechos bolita como hamsters. Y por X razón se acaba de mudar como a ese vecindario y ahora va a ir a la misma escuela a la que va Park. Hasta ahí tenemos el contexto de vida de nuestros dos protagonistas que pues por azares del destino se va a, como les comento, entrelazar. A lo largo de la historia nosotros vamos a ir conociendo cómo es que vive cada uno de estos personajes. Algo que podemos decir de Park de manera general, aparte de lo que ya les conté de su familia, es que él sería como el típico friki de la escuela, como ese más o menos estereotipo, pero Park hace todo lo posible por pasar desapercibido para que precisamente los bullies de la escuela ni siquiera lo pelen, y por el contrario, Eleanor pues no logra pasar muy desapercibida ni por su físico ni por su forma de ser, o sea, bueno, por cómo se viste y demás, y por el físico que tiene, por lo tanto la molestan muchísimo, y esto es como, a veces hasta cierto punto cuando estás leyendo cruel, porque le llegan a hacer cosas, pues, de cierta manera bastante feitas, o sea, que si a mí me hubieran pasado, yo creo que me hubieran desmoralizado bastante. Y ella no logra pasar desapercibida, entonces siempre es blanco de burlas. Esto es importante para que ellos dos tengan como alguna interacción. Y también algo importante que sabemos cuando vamos conociendo el contexto de Eleanor es que, pues, como ya les dije, ella vive con su mamá y con su padrastro, y su padrastro es alcohólico. Por lo tanto, ella le tiene como miedo. Y ella, sí, como que cierto pavor, le tiene como hasta miedo por cómo es, por cómo llega a la casa, etc. Y eso más adelante se va a volver en un quizás problema o quizás en un detonante que va a traer un giro dentro de la historia. Es así como llega el primer día de clases. Entonces están como en esta ciudad donde el autobús, de esos típicos autobuses escolares amarillos, pasa por la calle y va recogiendo como a los chavitos. Entonces, que lo vemos como mucho en las películas. Entonces ya van como trepados y llega el momento en el que se sube Eleanor. Y no me acuerdo exactamente por qué, pero algo detona que se empiezan como a burlar de ella, supongo que su ropa o lo que trae puesto. Y de hecho estamos viendo como el pensamiento de Park, así como de pobre morra, o sea, ya que se siente porque pobrecita por lo que le están diciendo, porque se están burlando, etc. Pero adolescentes y pubertos horrorosos, como ya les he dicho mucho de los casos, que pues, o sea, los que se creen como más que los demás son los que se burlan como del resto, o que atemorizan al resto, o que mandan al resto. Entonces van como riéndose. De hecho por ahí mencionan a una chica que se llama Tina y a otro chico que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el punto es que se van como riendo dentro del autobús. Y nadie, o sea, ella se sube y pues le da pena y nadie se quiere sentar con ella, entonces ella como que no haya como dónde pasarse, y Park se apiada de ella. Y dice así como, no, ya, por favor, qué pena, o sea, pobre chava. Se recorre al lado de la ventanilla y se sienta Eleanor. Entonces, él no lo sabe, pero pues a partir de ese momento va a propiciar que ahora cada que sube al autobús se siente con ella. Así empiezan a transcurrir los días. Obviamente pasan más cosas, pasan más detalles, ustedes lo tienen que ir descubriendo con la lectura, pero empiezan a transcurrir los días y él normalmente va como con sus audífonos y leyendo algún cómic, que como ya les dije es uno de sus pasatiempos. Entonces él va así con el cómic y esta morra empieza, al principio los primeros viajes ni se topan ni se ven, o sea, como que hasta se caen mal, o sea, como que él es de que, pobre chava, ¿no? Y él no quiere que la asocien con ella, porque él ha hecho todo lo posible por pasar desapercibido y pues obviamente no quiere ser objeto de bullying. Entonces, como que la ignora. Los primeros días los pasan en completo silencio y él empieza a darse cuenta que con el transcurrir de los viajes, ella normalmente cuando él va así con el cómic, ella va así como que echándole un ojito por encima del hombro y ve, dice así como, o sea, está leyendo el cómic. Entonces ya como que en vez de llevarlo así, ya lo, digamos que le da chance de que ella le pueda echar un vistazo. Empiezan a transcurrir los días y sin querer queriendo ya llegará a un punto en el que pues van a empezar como a pues intercambiar palabras y demás, pero muy por debajo del agua, porque en la escuela al parecer donde estaban todos son muy crueles. Entonces él evitaba a toda costa que pues se burlaran de él, o incluso como que no llamar como la atención, como para que ni dijeran nada de ella ni le dijeran nada a él. Con el paso de los días empiezan a desarrollar una especie de rutina entre ellos, en la que ya Park le empieza como a enseñar ya los cómics, o sea, pero muy como por susurros dentro del autobús en el que van como nada más en el trayecto de la escuela, o bien empiezan a compartir información o música de la que él lleva y la van escuchando en el Walkman.
Y para los que son muy jóvenes, pues el Walkman es este aparatito que tú le ponías pilas y le podías poner un cassette y que tenían esos audífonos como de esponja y de cable y así como super old. Y en esto tengo que hacer una anotación y es que nos va a dar muchas referencias, bueno, suficientes referencias como de los años 80 de cómo era la vida en ese entonces, principalmente en Estados Unidos, pero en manera general, con detalles de lo que se escuchaba, de lo que había en el cine, referencias culturales, referencias pop, y la verdad es que esto enriquece bastante la historia. Yo propiamente no crecí en esos años, mi mamá sí, y me ha contado algunas cosas, y pues está interesante, está divertido estar viendo como esas referencias, porque es como si nosotros en esta época habláramos pues de lo que hay en el cine, de los artistas que están sonando, que si en las redes sociales, que si ya viste el TikTok, pero pues acá sería trasladado a los 80s. Entonces, bueno, ellos empiezan a tener como estas interacciones, pero únicamente es en los trayectos de la escuela. Cuando llegan al instituto, en realidad ya no se pelan y de hecho básicamente Park la ignora, o sea, y lo hace como, pues sí vemos porque le da un poquito de pena que lo asocien con ella, y o más bien, pues sí, Eleanor lo ve un poquito así, él lo hace porque pues, como les digo, adolescente al final y es torpe quizás en algún sentido, y él trata como de que no caiga sobre la burla en algún sentido, pero por otro lado, Eleanor lo siente así, siente que pues así de, no, pues es que le da vergüenza que lo vean conmigo, pero ella, que es hasta cierto punto como noble, como buena, no sé cómo, es una protagonista que te enternece, la neta es que dentro de todo lo que le pasa, tú quisieras como protegerla, te da pues sí lástima, y te da tristeza, y yo cada que le pasaba algo yo decía, por favor alguien dele un abrazo a esta morra, o sea, de verdad, te provoca esa sensación como pues sí, de acogerla y de que no le pase nada. Entonces cuando estás como viendo los capítulos narrados por Eleanor en los que sus pensamientos está de, no, pues es que este vato le da pena, entre otras cosas, te da tristeza, pero también te da tristeza que ella acepta que sea así, que es como después, es toda la amistad que él me puede dar, pues, ok, está bien. Mientras nos llevemos como que ya tengo un amigo, ya no todos se burlan de mí y al menos en el autobús podemos compartir cosas. Es triste, pero pues es como la realidad que ella acepta que le toca vivir por encontrarse en ese entorno en el que pues no encaja al 100% y pues sabemos que Park tampoco, pero cada uno sobrevive a su manera a la escuela. Aquí podemos ver que es una historia más o menos predecible, o sea, todo el mundo desde que empieza... Si el título del libro es Eleanor and Park, o sea, te imaginas que algo va a pasar. Aquí lo importante no es qué va a pasar, sino cómo va a darse, cómo va a pasar y qué conclusión va a tener. Eso es lo que te atrapa de la historia, no es el qué, sino el cómo. Entonces, yo lo considero una lectura muy valiosa porque, como les decía en un inicio, aparte de reflejar de forma relativamente más realista a cómo son adolescentes de 16 años, bueno, sobre todo pensando en los años 80, nosotros vemos en muchos momentos cómo Park no deja de ser un adolescente, empieza a desarrollar un vínculo, una amistad, una cercanía, un cariño por Eleanor, pero es un puberto, entonces le dan pena las cosas, lo piensa demasiado, porque no deja de ser un adolescente y se siente muy natural. Y lo mismo pasa con Eleanor. A Eleanor le han pasado tantas cosas horribles en su vida, la verdad es que la ha sufrido bastante, que cuando llega este chico y es como de no creérselo, la verdad es que no sabe si aceptarlo y dejarse ir, o realmente sobrepensarlo, o realmente qué es lo que tiene que hacer. Ella no lo entiende. Entonces, esto es lo que lo vuelve como, pues bonito, como valioso, como, no sé, tiene como este valor agregado por la forma en la que se desarrollan los hechos. La verdad es que necesitarían leerlo para entenderlo, pero es algo que yo rescato bastante del libro. Bueno, entonces pasa lo que quizá tiene que pasar de manera natural, que pues sería que ellos empiezan a desarrollar algo. Y ella, de hecho, está muy preocupada por lo que puedan decir en su casa, porque bueno, llega un punto en el que pasa algo, no les voy a decir que ustedes descúbranlo, cuando ya ellos ya declaran así como de, pues sí, tú me gustas, etc. Entonces, cuando esto pasa, ya incluso hay un incidente en el que él la defiende de algo en público y ya, bueno, ella es así como de, sí me quiere. Dentro de muchas cosas. Ustedes necesitan ir como sacando todos los hilitos y todos los detalles porque la verdad la chisma está muy buena. Y en este momento en el que pasa eso, uno de los cuestionamientos de Eleanor es que en su casa, pues aparte de que la tratan como el trapo, ella se preocupa mucho por su situación y por lo que pasa con su padrastro. Entonces ella pues dice, no, pues lo voy a ocultar. Y por el lado de Park, sí pero no. Entonces Park empieza a invitarla a su casa
ella no lo puede invitar a su casa porque pues aparte vive en una situación más precaria, le da pena y su situación social es complicada. Entonces pues ella acepta a ir a visitar a casa de Park un día después de la escuela. Ahí al ver cómo es su familia funcional, entre comillas, cómo es una familia típica, etc., ella se siente muy abrumada. No me acuerdo exactamente qué detalle pasa, pero sale de ahí huyendo básicamente y ella no sabe cómo procesarlo. Park la busca, pasan cosas, hablan, se reconcilian, etc., por lo que pasó en ese incidente. Y a partir de ahí, ella va a empezar a ir de forma más asidua a casa de Park. Y ella empieza como a disfrutar cómo es sentirse en familia, la comida, cómo la reciben, cómo tratan a Park, cómo se lleva él con su hermano. La verdad es que es una relación en la que ella en todo momento está observando y comparando la vida que ella tiene, pero se siente a gusto, se siente feliz ahí y se siente muy plena. Pasan cosas y de hecho dentro de todos los detalles que pasan vemos cómo es la evolución de la relación que ellos están teniendo. Eso también es muy bonito, es muy emocionante y bueno, obviamente como todo tiene que tener alguna piedra o algún tropezón por ahí en el camino, no todo puede ser mil sobre hojuelas. Y este tropezón llega un día en el que, después de varios incidentes que ustedes van a ir leyendo que le pasan a ambos, pero sobre todo a Eleanor, un día ella llega a su casa después de haber estado en casa de Park, en donde, por cierto, para ella poder ir, empezamos a ver que empieza a mentir en su casa. Es que tengo que ir a hacer tarea con una amiga, es que tenemos un trabajo en la escuela, es que voy a ir a ver a no sé quién. Y por un lado su mamá, entre que la ignora, y entre que le da gusto porque dice, pues por lo menos esta niña ya tiene una amiga, un amigo, etc. Bueno, no una amiga, porque siempre le dice que va con una niña. Por lo menos ya conoce a alguien y ya no está sola, porque la mamá siempre la ha visto como que, pues a la pobre nadie la quiere y todo el mundo la excluye. Entonces la mamá, como que entre que le da el avión y no, pero ya dice, pues qué padre que esta niña va con alguien. Punto. Pero un día pasan cosas y llega ella a su cuarto y descubre que su cuarto estaba todo patas para arriba, que se lo vean como súper esculcado, y se da cuenta que su padrastro descubrió que ella normalmente pues había estado mintiendo, que no se encontraba con una amiga y que estaba con Park, por algo que descubre su padrastro. Entonces es tal el miedo que le tiene Eleanor que por ese incidente que pasa, algo que ve ahí, algo que le dice su padrastro, ella siente que su padrastro le va a hacer daño, casi de que dice, es que me va a matar. Decide salir huyendo de la casa en la que vive y por X razón se topa con alguien de la escuela que la ve tan alterada que deciden ayudarla y la llevan a casa de Park y ella le cuenta a Park lo que acaba de pasar. Él la ayuda como a pensar qué van a hacer. Cosas pasan y a partir de ahí se viene un desenlace de lo que va a pasar con ellos, con la escuela, con la historia de Eleanor, etc. Hasta ahí es todo lo que les puedo contar con quizás unos mini detalles que pudiesen, no, de hecho siento que no les van a arruinar la lectura porque lo bonito, como les digo, es descubrir cómo va pasando esto y sí, pues obviamente la conclusión de en qué va a acabar, pero eso ya no se los voy a platicar y ya a partir de ahí pues tenemos una conclusión que a mí personalmente me gustó y no, porque me dio mucha tristeza por esta niña desde el momento en que llega a su casa y todo, las emociones que te transmite el estar leyendo lo que ella está pensando y pasando y cómo ella se siente realmente en peligro y realmente después de haber venido viviendo etapas muy bonitas, llegar a ese momento en el que pues se te cae todo y ella se siente súper mal, como hasta culpable por haber estado disfrutando. No sé, es algo muy extraño, necesitaría leerlo, pero pues te enternece un chorro y como les digo, tú lo que quieres es protegerle y que no le pase nada. Y pues bueno, ya ellos tienen una conclusión de su historia de amor, que a partir de ahí pues se va desenvolviendo, porque como les digo, es un año escolar. Desde que inicia el año hasta que es el día como de graduación. Y el último capítulo es narrado por Park y tiene que ver, creo, con el día de graduación o algo por el estilo, un día posterior, pero bueno, ya en eso termina como la historia, porque como les digo, fue la narración de todo un año. Esta sería como una historia de Romeo y Julieta atípica. De hecho, por ahí Eleanor hace, o alguna vez platicando con Park, una referencia sobre esta novela de Shakespeare, donde ellos hacen como la analogía de nosotros seremos como Romeo y Julieta, y Eleanor dice así de, ay, obvio no, porque estos eran los adolescentes tal, y que
pues súper final trágico y que se envenenaron, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, quizás sería una historia de Romeo y Julieta moderno, en la que el final, a pesar de que la historia de amor fue muy potente y muy fugaz, no tiene un final ciertamente como relacionado con cómo empezó, y quizás un poco infortunado para algunos. Yo lo vería de esa manera. La verdad es que el final, como les digo, es un poco realista. De hecho, como les comentaba, no es como la típica protagonista que es bonita y que es perfecta o que sus problemas son como triviales. Aquí realmente vemos a dos adolescentes que están pasando por la adolescencia, y sobre todo ella se encuentra en un momento en el que está quizás triste, quizás deprimida, quizás inconforme con su aspecto, quizás como demasiado marcada por las circunstancias que le han tocado vivir, y eso te lo transmite la lectura. Y la verdad es que es como muy enriquecedor meterte en la mente de estos personajes y estar con ellos, porque vamos tomando decisiones con ellos, vamos aprendiendo, vamos creciendo en la relación con ellos. Entonces la lectura te atrapa de principio a fin. Yo no podía soltar el libro, me acuerdo, según estaba checando, lo leí en cosa de una semana, pero porque yo sé que voy tomando como pausas, y es uno de los libros, probablemente es el libro de Rainbow Rowell que más he disfrutado. De todos los que he leído, probablemente es el que más he disfrutado, el que más me ha llenado el cora, y se los recomiendo muchísimo. Y se los quería traer porque, como ya les dije, se me hace una lectura bonita y sencilla y cero complicada para estos días que han sido bastante complicados. Me puse a pensar que cuando nació este podcast, nosotros normalmente les contábamos alguna historia que le relacionábamos con el libro. No siempre aplica el caso, a veces es más como datos, más información, más investigación. Y en este caso, como no tiene mayor trasfondo, pues yo les quería contar una anécdota así súper random de mi infancia. Nada más como por el chisme, como para llenar un poquito el video. Si ustedes ya llegaron hasta aquí y ya vieron los datos del libro, ya lo que les importaba, ya muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nos escuchamos en otro video. Para los que quieran quedarse el chisme, pues les voy a platicar algo súper random que me recordó. Les quiero compartir, así como desde lo personal, desde el corazón, desde lo que me pasa en confianza y con ustedes, algo así como de cómo crecí, de mi infancia y de mi vida amorosa de pequeña. La verdad es que yo he sido una persona que nunca he tenido mucha suerte en las relaciones. En general, probablemente a estas alturas y a mis 30 y tantos, probablemente sean mis decisiones que me hacen escoger a malas personas. Sin embargo, desde pequeña nunca he tenido como mucha suerte. Ojo, sí he tenido como pues los novios o los pretendientes y demás, pero nunca he tenido mucha suerte como yo he visto, o yo sé que a ustedes les pasa, que ves a alguien así como el típico o chavo o chava de la escuela que dices, ¿por qué todo el mundo quiere con él? ¿Y por qué tiene tantos pretendientes? ¿Y por qué así de que en todo el año escolar 5 o 6 personas le dicen que si quiere ser su novio, etcétera? A mí nunca me pasó eso, yo no era ese tipo de persona. Y me voy a remontar, la historia que les voy a contar es cuando estaba muy chavita, porque me recordó a Luna Park, pero más chiquita. Cuando yo estaba muy chiquita, cuando empiezas como a ver así como de, es que creo que me gustan los niños, no sé qué edad, vas a tener cuarto, quinto, por ahí. A mí me pasó como en esa edad, y me pasó con mis amigos cercanos. Entonces, hubo momentos en los que yo veía que a mi mejor amiga, a 2 de las amigas con las que yo más me juntaba cuando era más chiquita, ellas sí tenían como este pegue. Obviamente eres chiquita, obviamente no te fijas en eso, obviamente no te clavas en eso, pero yo cuando crecí y así decía, ¿por qué? O sea, realmente, ¿por qué tenían como ese hype? Y yo no tanto. Bueno, el niño que más me gustaba de toda la primaria, el que más me gustaba, nunca me peló, jamás me peló, o sea, no en ese sentido. Éramos muy buenos amigos, éramos como confidentes el uno del otro, y como que hasta cierto punto sí había como una onda que nos tirábamos, pero nunca llegamos como a nada. Y era como el crush, o sea, obviamente es como el que inalcanzable, pero a él sí le gustaba. Primero, cuando estábamos más chiquitos, una de mis mejores amigas, y luego quien fue mi mejor amiga durante los últimos años de primaria, luego le gustaba a ella, pero nunca yo. Y pues me pasaba porque pues él sí me decía así como de, oye, ayúdame porque pues me le quiero declarar y estas cosas. Entonces pues no sé, hasta cierto punto como que me agüitaba, pero pues yo ayudaba a mis amigas. Pero bueno, y en este sentido, cuando empiezas como a crecer, obviamente pues primero eres una niña y no te fijas en esas cosas. Cuando empiezas a crecer y empieza como la vanidad y empieza como, pues ya te empieza a importar el cómo te ves, el cómo te perciben, el si te arreglas, el si es hoy quiero llevar un moño porque me quiero ver bonita en la escuela, etc. Me llegó a pasar
que yo me desarrollé mucho antes que muchas de mis compañeras. Me explico. Mientras todas mis compañeras eran chiquitas y eran muy flaquitas y eran pequeñas, yo era, y para los que me conocen van a decir, por Dios, yo era de las altas del salón. Creo que era de la fila de como 25 niñas, porque eran salones como de 50. De la fila como de 25 niñas, yo era de las últimas quizás 3 o 4 de la fila. O sea, yo estaba realmente alta, incluso estaba más alta que el 80% de los hombres. Eso, pues, de cierta manera me impactaba, porque pues, si yo me paraba junto a un niño me llegaba al hombro. Entonces, pues los niños como que eso no les gustaba mucho. Punto número 2. Dentro de lo mismo, yo considero que mi estructura de cuerpo ha sido muy similar desde que estoy en esa época. De hecho, tengo, por Dios, playeras y ropa que tengo quizás desde que estoy, pon tú que en sexto no, pero como en primero, segundo de secundaria, que hasta la fecha tengo y que me sigo poniendo y que me queda. Y obviamente mi cuerpo ha ido cambiando, pero esta ropa que fui como rescatando, esas playeras o eso que yo me ponía o que yo vestía, con sus ligeras variaciones, sobre todo en playeras, a lo mejor pantalones y eso no, pero sobre todo en playeras, digamos que es muy similar. ¿A qué me explico? Que una niña que está en cuarto, quinto, sexto, pues no se ha desarrollado a lo mejor correctamente, todavía no te crece todo lo que te tiene que crecer en el cuerpo y pues te ves normal. En mi caso no, y por traumas heredados de mi mamá, me daba pena de repente vestirme con ropa en la que se me notara bastante así como que, pues el cuerpo. Y eso también influía para que alta y con esa estructura, pues como que no, o sea, me daba pena. Y cuando yo en unas, no, quizás cuarto, quinto, me gustaba mucho utilizar minifaldas que me hacía mi tía y me ponía topsitos y me ponía así como blusitas abiertas, o sea, como un look así. Fui cambiándolo por ropa más flojita porque me daba pena. Entonces, de hecho me acuerdo, quizás no les he contado esto, quizás voy a dar demasiados detalles, pero Chernobyl estaba conmigo en primaria. Y Chernobyl, que nos conocimos... Sabrina está moviendo la cámara, usted disculpe. Ya, regresamos. Quizás voy a dar demasiados detalles, pero Chernobyl estaba conmigo en primaria. Yo lo conocí, de hecho, o sea, me acuerdo de él, pero yo no me llevaba con él. O sea, no me caía mal, se me hacía como un niño X, la neta. Y ni siquiera se me hacía guapo, no nada. O sea, él era un X en el salón. Y lo hemos platicado. Y ya en estas fechas, cuando yo ya tuve la oportunidad como de salir con él o lo que sea, platicando, él me decía que él se acordaba mucho de eso. Algo que le llamaba la atención de mí era eso. Me dices que yo te veía y tú no te veías como las otras niñas. Yo decía, no manches, esta chava pues ya se le ve el cuerpo, las piernas, etcétera. Y pues yo me fijaba en eso. Dice, yo la verdad sí era como medio precoz y sí me fijaba en esas cosas. Y me dice a mí algo que me llamaba la atención de ti era eso, que las otras niñas se veían como niñas y que tú pues ya no tanto, ya así como de, qué pena. Porque yo le conté, la neta es que a mí eso no me gustaba, me daba como pena. Ya, no les puedo dar más detalles de Chernobyl porque si no, hay personas que me conocen que pueden dar en quién es él. Siguiente, otra cosa que influyó en mi autoestima mientras estaba en primaria fueron dos situaciones, aparte de lo físico, dos situaciones especiales. Una es que pues a las niñas cuando estás a cierta edad pues te llega la regla y a mí me llegó muy pronto, probablemente fue la primera niña de mi salón a la que le tocó esa situación y era muy vergonzoso, la verdad es que a mí me daba muchísima pena que pues me pasara porque no lo podía compartir con mis compañeras, no me entendían y porque las que son niñas me entenderán, es un proceso en el que te adaptas en ese momento a usar pues toallitas sanitarias, lo cual es incómodo y pues estás en una situación en la que estás sentada, te paras, sientes que se te sale algo que no puedes controlar, que si te vas a ensuciar, que si te manchas. Y a mí una vez me pasó que enfrente de toda la escuela se me cayó una toallita, o sea, era como donde no te forman como en los honores o en las filas, no me acuerdo, para pasar al salón. Y pues yo traía como en el pants metida una toallita, o sea, de que el pants cerrado y como te lo hacías como bolita así. Yo había guardado una toallita y algo me pidieron pasar, lo que sea, y se me cayó enfrente de toda la escuela y bueno, oso peludo. Entonces, son esos traumas que uno nunca olvida, que de hecho probablemente mis compañeros ya no se acuerden, pero a mí me marcó mucho en ese momento. Y otra situación es que yo tenía acné, entonces me empezó a salir el acné de la pubertad fatal, que pues yo usaba copete, entonces pues abajo del copete, obviamente el copete es como una capita y pues eso, pues sí, o sea, cosas que ya uno no entiende hasta que ya eres grande y demás. Entonces pues me generaban muchos granitos aquí, tenía muchas cicatrices de la varicela,
no me gustaba mi cara cuando me veía en el espejo. Entonces yo tenía muchas inconformidades con mi físico. Yo se los he contado a lo largo de varios capítulos cuando ha habido el tema. Realmente el cómo me encuentro hoy y cómo me siento hoy conmigo, que hoy me puedo decir que me siento bien. Entonces esta situación me costó mucho trabajo. Realmente fue una lucha constante conmigo, con mi cuerpo, con mi autoestima, con mi peso, con muchas cosas que me marcaron, que evidentemente yo no lo sacaba de ninguna manera. Obviamente de pequeña no iba a terapia. Yo no lo sacaba, no lo evidenciaba de ningún modo, pero me marcó. Y eso me hacía mucho más insegura al momento de relacionarme incluso con otros niños, porque cuando yo le preguntaba como a mi mejor amigo, así de chismógrafo y que quién te gusta y que no me platicaba, y él me decía pues fulanita o fulanita, y yo volteaba a ver a fulanitas y yo decía pues es que yo no soy como ellas son más chiquitas, ellas son más flaquitas, no les ha bajado, están más planas, no tienen acné, o sea, el mínimo, un montón de cosas que les pasara, yo lo comparaba conmigo y decía pues no. Y en ese momento yo me desvalorizaba y yo entendía y decía, pues es que no, o sea, obviamente no va a ser mi novio porque pues no, o sea, yo no soy como ellas, yo no tengo lo que ellas, etc. Luego, pues, corté a, yo en secundaria estuve en una escuela de puras mujeres, lo cual me perdí 3 años de interacción con los hombres en la mayoría de los casos. Bueno, sí tenía como amigos, pero de otras escuelas, pero en la mayoría no. Y pues fue como complicado. Entonces, llega ese punto en el que todo eso te impacta para tus relaciones futuras, la forma en la que tú te ves, en la que tú lo asimilas, etc. Obvio, ahorita yo ya soy una señora de 30 años, pero cuando eres chiquito no lo entiendes. Y aparte, de cierta manera, piensas que no lo puedes compartir en tu casa. Yo esto que le estoy contando, yo no se los compartí a mi mamá. Nunca o sea, sí mi mamá de repente le decía, pues que me gusta un niño, etc. Y sí tuve un par de novios cuando estaba chiquitilla en primaria, pero realmente como, no sé, me costaba mucho trabajo hasta creérmela, ¿saben? Así como de, wow, o sea, este chico o esto, por toda esta carga emocional y de baja autoestima que yo tenía, o sea, realmente era muy complicado. Y esto que les estoy contando son de esas cositas que cuando yo leí en el Around Park, te hacen recordar eso, te hacen recordar cómo se sienten, a lo mejor esos amores inocentes, ojo, ninguno de estos chavitos fueron como mi primer amor lo tuve como en prepa, pero te hace recordar como eso, el cómo te sientes, el cómo piensas que entras al salón y que todos te están viendo y cómo sientes que eres el centro de atención cuando yo creo ni te topan, el cómo no puedes platicarlo en tu casa, cómo te comparas en situación socioeconómica, que dices yo quiero esta playera pero no me la puedo comprar, pero él sí trae una bien padre. Todo eso que de alguna manera te marca y te hace ser el adulto que eres después cuando eres más grande, pero que no lo sacamos o no lo asimilamos, de que lo traemos arrastrando desde que somos muy pequeños y que sí va a impactar nuestras relaciones a futuro, la forma en la que nos desenvolvemos, nuestra autoestima, nuestra seguridad, etc. Entonces, yo les quería compartir nada más como estos datos randoms de cómo me recordó y removió. De hecho, no tanto cuando lo leí, sino más ayer que hacía la investigación, que yo dije, chale, es que sí es cierto. Cuando yo estaba pequeña, pues yo me sentía de esta manera. Nunca me sentí ni afortunada, ni agraciada, ni bonita, ni nada. Me sabía, a lo mejor una niña inteligente, quizás era el valor que yo trataba de darme siempre, pero nunca como más allá. Y me costó mucho trabajo cambiar la percepción que yo tenía de mí y superar muchos de los traumas que fui acumulando de mi infancia, por N circunstancias, ¿no? También me podría identificar como por otros, pero las que les puedo platicar son como ese chisme curioso de cuando eres chiquito y que yo sé que a ustedes a lo mejor algo les pasó que te traumó y te marcó de pequeño. Y si ustedes quieren compartirme algún detalle de ustedes en los comentarios o en algún mensaje, la verdad es que se me va a hacer bien lindo leerlos. Así, ¿sabes qué? Cuando yo estaba en primaria me pasó esto. O la niña que me gustaba mucho, esto. De verdad que me va a encantar leerlos y me va a encantar como compartir un poquito. Yo ya les platiqué algo en toda la confianza y con todo el cariño del mundo. Igualmente, si ya leyeron los libros de Rainbow Rowell, me pueden decir cuál es su favorito o cuál se les antoja leer. Y también me va a gustar muchísimo leerlos. Bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. La verdad no sé qué tan largo haya quedado o cómo nos haya quedado el chisme, pero les agradezco que sí, después de haber visto los datos del video, hayan llegado hasta esta parte y que ya se hayan chutado mi historia. Pueden seguir al podcast en todas sus redes sociales como Un Libro, Una Historia o @podcast de libros en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Si están aquí, por favor, me ayudarán muchísimo dándole like, compartiendo el video y todas esas cosas que se hacen en esta red social.
A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo o @los libros de Pau. Muchísimas gracias por haber visto ese video. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con otra reseña, mini reseña, book taco. A ver qué les traigo en diciembre en un libro, una historia. Bye. Esta es la Sabrina Cam de alguien que ya me rasguñó, que con sus uñillas me sacó sangre de aquí, ahorita que me agarró, que anda intensa, que ya la regañé y ya la castigué. Y esa es la forma en la que la puedo agarrar para que no me rasguñe. Pero Ansaro iba a tirar una caja, andaba toda loca. ¿Qué pasó? Está rayada y solamente la agarro así para que no me rasguñe. Pero vean, ya está enorme, a ver si la puedo agarrar. Pero vean, ya pude. Pero vean, ya está enorme. O sea, la Michi que les enseñé en el episodio 1, bye. Bye, Michi bebé. Vean el señor gato que se carga. ¿Qué pasó? ¿Te portas mal? ¿Te portas mal? Ya, y lo bajamos. Ya, despídete de la cámara. Y adiós.